Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a un video más. Bienvenido Alejandro. Buenas tardes. Es la sesión número 7 que estamos teniendo de la serie de videos con Alejandro Marín. El día de hoy vamos a estar hablando de Blazor. Es la continuación de un video que ya traemos por ahí. Pues adelante, Alejandro. Hola Rafa, buenas tardes. Pues contento de poder aquí continuar. Tuvimos un poco de receso ahí por unos problemas técnicos, pero ya continuando con el tema. Sí, claro, ya estamos de vuelta. Pues te dejo el espacio, Alejandro. Adelante. Listo, vale. Muchas gracias. ¿Me confirmas ahí? ¿Estás viendo? Sí, adelante. Dale. Listo. Entonces, antes de entrar, digamos, continuar con el tema de Blazor, quiero hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver un pequeño pedazo de la parte de la base de datos que creo que no la vimos. Entonces, lo primero es que aquí en el repositorio de GitHub del proyecto, yo adjunté una carpeta que dentro se encuentra el archivo .sql de la base de datos. ¿Listo? Y aquí en esta parte es donde hacemos la vinculación. Espérame, y lo buscamos por acá. Ya no me acuerdo dónde es que es. Oye, un favor, a ver si me puedes compartir nuevamente la liga y para que me quede acá y ponerlo también ahí cuando publicamos el video. Listo. Me refiero a la liga Y ahorita del repositorio, ¿va? del repositorio, listo. Espérame, ya te lo copio. Listo, esto te lo voy a copiar acá. Listo. Aquí va. Ese es el del repositorio. Y acá entonces hay una parte en donde configuramos esa conexión. Espérame que no me acuerdo dónde es que es. Creo que es en persistencia. Sí, persistencia, infraestructura persistencia. Y en la aplicación de Vcontext. No, mentiras, ahí no es. Aquí ya no me acuerdo dónde carajos es que se configura. Acá listo. Perdón. Es dentro del UI, en el archivo app settings. Entonces aquí es donde yo le pongo la cadena de conexión. Recordemos que aquí si está en false, él no utiliza una base de datos en memoria, sino que de una vez entra a lo que es la cadena de conexión. Entonces, pues aquí en este caso, pues yo tengo, por ejemplo, este nombre de la base de datos. Pues esta es, digamos, es como mi instancia o mi servidor local. Y ya ahí solamente le pongo en true el integrate security y listo. Ya con esta parte queda vinculada, digamos, como la base de datos con la aplicación, que no lo habíamos visto. Entonces era un pequeño paréntesis. Muy bien, Alejandro. Listo, entonces ahora lo que vamos a ver es, habíamos quedado en una pequeña introducción de Blazor. En este caso vamos a ver lo que es el ciclo de vida de Blazor. Entonces, recordemos que Blazor se maneja a través de componentes. Estos componentes tienen un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que van pasando por ciertos tipos de estados o hay eventos que disparan estos, digamos, estos estados de los componentes, que ahí es donde yo puedo echar mano y hacer uso de eso según lo que yo requiera. Dentro de esos tenemos el onInitializate y el onInitializate asíncrono. ¿Qué significa? Apenas arranca, digamos, la aplicación y se inicializa, aquí es donde utilizar alguno de estos dos según lo requiera. O el síncrono o el asíncrono lo puedo utilizar. Luego viene uno que es on after render, o sea, después de renderizar. Y lo mismo, viene uno que es el sincrónico y el asincrónico. Viene uno que es el state hash changed. Este hace referencia a que si hay un cambio
yo puedo lanzar diciéndole que hubo un cambio, entonces lanzo este método para que ahí empiece a hacer lo que se requiera. El show render, el dispose, el set parameter async y por último el dispose. Estos 4 casi no se utilizan realmente, se utilizan para algo en específico, pero digamos que estos 3 son como los más importantes de ese ciclo de vida. Entonces, aquí vemos una imagen que esta viene directa de Microsoft, esta pequeña explicación. Lo que vemos aquí dentro de la parte gris hace parte de como ese primer renderizado. Quiere decir que yo puedo verificar cuando se renderiza por primera vez o cuando ya no es primera vez que se renderiza. En este momento puede que suene un poco loco a qué hace referencia, pero básicamente lo que está diciendo es que si es la primera vez que ingreso a la aplicación, puedo lanzar, digamos, alguna función o algo que requiera, y de ahí para adelante, si ya es la segunda, tercera, cuarta vez, pues no es necesario que haga esa parte. Más adelante vamos a ver más o menos de qué trata. En esta parte, o sea, en ese primer renderizado es donde viene la modificación de los parámetros asíncronos. Esto quiere decir que también aquí es donde yo puedo leer esos parámetros que están llegando. Luego viene el initialize async y este pregunta, ¿la tarea ha sido completada? Entonces, si dice que sí, pues ya como que finaliza. Si dice que no, pues entra como en una espera, ¿no? En ese await. Y hasta cuando finaliza, él ya renderiza. Esta parte de aquí sí es como funciona, digamos, todo a nivel general de la parte asíncrona, ¿no? Siempre que yo tengo algo asíncrono, digamos, el flujo de carga o demás puede seguir derecho, como lo vemos acá. Él puede seguir derecho y puede dejar, digamos, como a su vez la parte de la tarea mientras se procesa y luego se renderiza. Eso sí es como funciona normal todo lo asíncrono, ¿no? Diferente a lo sincrónico. Si yo tuviese una tarea sincrónica, hasta que él no finalice, digamos, no puede salir de ahí. Esa es como una gran diferencia. Luego eso viene después del primer renderizado, entonces aquí se crea como tal la instancia de esos parámetros y aquí ya se lee como esos parámetros que se generaron, ¿cierto? Esto también es de tarea de tipo asíncrono y lo mismo. Siempre que es asíncrono, entonces lo mismo. La tarea se ha completado, si no se ha completado, pues él entra como a esperar esa tarea. Y ya cuando finaliza, pues se renderiza. Digamos que aquí en la parte gráfica pues puede que no se entienda mucho, pero a medida que lo vayamos trabajando y empecemos a tocar los métodos, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Sí, de acuerdo, Alejandro. Esto es cuando se corre el handler, entonces lo mismo. Él dice que si se renderiza o no. Ah, bueno, esto se dispara es cuando hay un evento desde el DOM. Recordemos que el DOM es como esa parte ahí del lado del cliente donde al final se dibujan todo lo que son digamos como mis líneas o mi parte que es HTML y demás. Sí, todos los elementos Entonces, que tengamos cargados en nuestra página HTML cuando ya ahí se maneja, ¿no? Lo que es el DOM. Sí, el DOM es como esa parte principal donde se maneja todo eso que ya se va a dibujar o ya se dibujó. Luego viene algo que es el render. El render es como esa carga. Entonces, supongamos yo lanzo una consulta o algo y una vez completa esa parte, entonces eso se le llama renderizado. Supongamos esto es una aplicación. Cuando finaliza, pues a eso se le conoce como un renderizado, ¿no? Que es como esa carga. Entonces, como te explicaba, dentro de Blazor nosotros podemos identificar cuándo es el primer renderizado y cuándo no, ¿sí? Entonces, él siempre va a tener, digamos, la pregunta de, ¿es el primer renderizado? Sí, entonces uno le puede botar una lógica y si no, pues le puede botar otra lógica, ¿sí? Dependiendo de lo que se requiera.
Bueno, y después de eso, entonces es donde ahí se puede disparar el on after render. Quiere decir que él renderizó, y una vez finalice, o sea, una vez actualice, como dice acá, el DOM, ahí es donde se dispara ese on after render. Que ahí también ese método lo podemos utilizar según la lógica que se requiera. Y listo, esto era como una pequeña introducción, es muy breve. Digamos que esta parte es un poco densa, por decirlo así, pero pues a medida que se vaya trabajando ya se puede ir asimilando un poco más toda esta parte de el ciclo de vida de los componentes. No sé si hasta ahí tengas alguna pregunta, duda. No, creo que vamos bien. Esto último que miramos del método de After Render, pues bueno, es después de que se hayan renderizado todos los objetos del documento, ¿no? Que justamente DOM es Document Object Model. Entonces, cuando ya se crearon todos los objetos que hay en el documento, pues ya se ejecuta este método. Pero pues vamos bien y vamos a verlo ahora sí ya de manera práctica, ¿no? Sí. Eh, Me contabas que había como una similitud en cuanto a Angular de ese ciclo de vida que se utiliza, ¿no? Que Sí, allí es, también se utilizan unos ciclos de vida. sí, es correcto. También Angular tiene su ciclo de vida. Digo, la gente que venimos de Angular, le vamos a encontrar esa similitud. Existe un ng on init, un ng after view init, que eso ya después de que se hayan renderizado todos. Esto es como tú lo dices, hay momentos en que necesitamos validar cuando ya se cargó toda la data todos los objetos del documento. Ahí a veces necesitamos hacer ciertos procesos, pero tenemos que asegurarnos que en realidad ya estén cargados todos esos objetos del documento. Por ejemplo, no sé, en el documento, en tu página, ahí tienes almacenado, no sé, una variable o en un input, algo, no sé, me imagino así. Pero al momento de lanzar tu sitio web o tu página web, quieres que vaya a consultar algo en un API, pero que lo va a tomar de ahí, de un input, por ejemplo, entonces tienes que hacerlo justamente después de que ya se haya renderizado. Si lo haces antes, pues no vas a encontrar ese objeto, ¿no? En el HTML. Sí, perfecto. Ese ejemplo que pones está perfecto porque si no nos aseguramos que sea así, por más que tú le pongas lógica que, por ejemplo, el campo no sea nulo o que si es nulo, pues haga otro proceso, puedes caer en el error de que la lógica te quede mal porque cuando se lance el uno, el otro no ha terminado o algo así similar, entonces ahí tendríamos un problema. En ese caso se utilizarían en, como en esos dos ciclos diferentes. Así es. Listo, entonces vamos a irnos al proyecto. Yo tengo uno aquí, la verdad, digamos como la falla técnica que tuve fue que la máquina se dañó y se voló esta parte del proyecto, lastimosamente. Entonces, pues por una parte se vuelve chévere porque lo que vamos a hacer prácticamente va a ser como reconstruido. Entonces, pues muchas cosas lo vamos a ir haciendo sobre el camino. Pero pues por otro lado ya estaba más avanzado, digamos, el proyecto, entonces teníamos como una mejor base, por decirlo así. De acuerdo. Entonces, Una listo. pregunta, Alejandro, antes de avanzar. Ujú, En el link del repositorio que nos pasaste, o que me pasaste y que vamos a ponerlo ahí en la descripción del video, ¿ese link qué ujú. versión va a traer del proyecto? ¿Este que tú tienes ahorita Sí, mismo? sí, este va a traer esta versión porque precisamente yo lo tenía actualizado y no me había fijado de que o sea, el proyecto como tal de Blazor que yo tenía de Ok, base, nunca cargó bien realmente, ok. nunca subió bien al repositorio. Ajá, ¿por qué lo pregunto? Para que la gente Entonces, que vaya a ver el video sepa que si descarga de ahí, pues va a estar igual con lo que tú ujú. traes ahí, ¿no? Sí, este va a estar igual. Incluso lo que avancemos hoy Lo también vas a lo voy a subir. subir Ah, para que quede excelente. ahí. Muy Ujú. bien. Vale, adelante.
Listo, entonces, bueno, continuando con, digamos, nuestro proyecto base, dentro de CRS tenemos ya pasamos por Application, Domain, Infraestructura y el UI, que fue donde expusimos las controladoras. Y ahora lo que vamos a hacer es poner esa parte front en Blazor para consumir eso que ya expusimos, que fue una API sencilla de clientes. Entonces, para esto nos paramos en CRS y vamos a agregar un nuevo proyecto. Importante y recomiendo es tener Visual Studio 2022 para, digamos, como tener todo esto actualizado. Aquí dentro de las aplicaciones vamos a buscar algo que se llama Blazor. Perdón. Y aquí es donde se basa o empieza un tema importante de analizar bien yo qué es lo que requiero, ¿sí? Recordemos que hay dos tipos de proyectos para Blazor, el Blazor Server y el Blazor WebAssembly. Entonces aquí mismo me dice, mira, plantilla de proyecto para crear una aplicación Blazor Server que se ejecuta del lado del servidor. Este solo se va a ejecutar al lado del servidor. Dentro de una aplicación de ASP Netcore y controla interacciones de los usuarios a través de una conexión de Signal R. No sé si de pronto te llega a sonar esta tecnología o no. ¿Te suena, Rafa, Sí, 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 Signal sí, sí, R? sí, 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 que Ujú. es una especie Entonces, listo. de socket, ¿no? Algo parecido. Ujú. Esta plantilla puede usar las aplicaciones web con interfaces de usuario dinámicas enriquecidas. Y aquí viene el otro tipo de proyecto. Plantilla de proyecto para crear una aplicación Blazor que se ejecuta en WebAssembly. Entonces, WebAssembly tiene características diferentes a digamos, Signal R y demás, que se hospeda de forma opcional en una aplicación ASP.NET Core. En este caso vamos a utilizar los WebAssembly. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. No significa que no se pueda usar el server, sí, sí se puede usar, pero pues en este caso nos vamos a enfocar en WebAssembly. Eh, listo, entonces aquí por ejemplo vamos a ponerle Blazor UI y pues la ubicación va a quedar ahí mismo dentro. Aquí viene una parte importante. Aquí lo dejamos por default en este caso para el ejemplo, pero para que digamos se vayan con la idea en el tintero, Blazor tiene otras cosas adicionales que es en el core hospedado, una aplicación web progresiva y un top level, bueno, que no se puede usar el top level. Entonces, en estas tres no voy a enfatizar, pero sí sería bueno de que se lo lleven en el tintero y investiguen un poco más acerca de estas tres opciones. De acuerdo. Por ejemplo, las aplicaciones web progresivas hacen referencia a que yo hago una sola aplicación y me sirven para varias plataformas, para plataforma web, para Android, para iOS y demás. Entonces, ahí para que tengan eso en cuenta. Listo. Aquí inicialmente él me crea, me lo crea. Voy a cambiarle el nombre para que quede como más orgánico. UI, Blazor y pongámosle el 2. UI Blazor 2 para que quede ahí abajito. Listo, entonces apenas él completa el proyecto, el que me crea, él me empieza a crear aquí una serie me crea el proyecto completo en donde pues arranca un program, una PPP, un import, bueno, varios temas. Esto se parece muchísimo a una aplicación web, ¿no? O sea, como esos proyectos web que uno realiza. Tiene un wroot, que es Sí. donde está el index, ¿sí? Tiene, aquí también se encuentra, bueno, el, las configuraciones para levantar y demás. Listo. Entonces aquí inicialmente vamos a cambiar y vamos a lanzar ese proyecto para ver qué es lo que nos crea por default.
Ok. Oye, preguntarte ahí, Propiedades. Alejandro, aprovechando, eso que tenemos ahí, el UI Blazor 2, digamos que va a ser Ajá, nuestro front-end, ¿no? Y lo que tenemos ajá, sí, en ese es el Source, que frontend. tenemos ya el application, el domain, infrastructure y creo que el web UI es bien diciendo como nuestra API, ¿no? Sí, se va haciendo como el back, por decirlo así, y el UI Blazor es el front, por Ok, decirlo así. el UI Blazor 2, ¿no? Que, Es por eso que decimos que es ajá. independiente del backend, ¿no? Sí, en este caso tengo una, es más, lancémosla de una vez aquí. Voy a lanzar las tres para explicar un poco esa independencia. Vale. Listo, aquí voy a lanzar, por ejemplo, el UI, que sería como el back, el UI Blazor, que es el proyecto base, y el UI Blazor 2, que es el que acabamos de crear. Entonces, realmente es independiente. Realmente es independiente del front, ¿no? O sea, fácilmente porque esto no me cambió. Fácilmente yo podría tener aquí otro proyecto adicional de Angular, sí, de cualquier otro lenguaje para consumir en la parte del front y no hay ningún problema. O también lo podría tener aparte, ¿no? Aquí lo estamos manejando en el mismo proyecto, pero fácilmente yo puedo crear un Van a proyecto estar aparte, aislados, ¿no? aislado y que consuma esa otra parte. De eso era lo que hablábamos al principio, que ayudaba muchísimo a estos tipos de arquitecturas para tener esas independencias y esa escalabilidad. Sí, claro. Listo, ya vamos a lanzar este que como le cambié el nombre sale por ahí un error. Creo que sigue saliendo el error. Si no, lo que pudiéramos hacer ahí quizás es eliminarlo y volverlo a crear con otro Sí, nombre. sí, algo pasó ahí cuando le cambié el nombre. Sí, es que Entonces como ya había eliminémoslo. uno. Eso y volvemos a agregar, más fácil. Sí, a veces .NET saca errores ahí como pendejos. Sí. En esta semana me pasó, o sea, duré como casi medio día dándole y la solución fue pasar el proyecto a la carpeta C y ya. Sí. Son de las cosas raras que uno se encuentra justo al estar En trabajando el, con mu- Net en el y mundo de con la Visual Studio, programación sí. y en los sistemas realmente se encuentra uno a veces cosas súper extrañas. Sí. Listo, iniciar y iniciar. Listo. Veamos si esta vez me lo permite. En este video vamos a estar trabajando en todo lo que es la parte de Blazor. En el siguiente ya vamos a empezar con algo que se llama Mood Blazor, que es un framework que va de la mano con Blazor. Y nos ayuda muchísimo a esa parte de maquetación y demás. Se parece muchísimo a Bootstrap. No sé si has Ah, manejado. te pregunto, Mood Blazor, ¿qué es? ¿Es un framework CSS? Es un framework. CSS. Ujú. Ok. Pues, digamos que a mí no me gusta llamarlos CSS, sino más como de maquetación, ¿no? De front. Pero Mm, sí es, digamos, para todo el tema visual y demás. sí, yo creo que sí entra en el lado del grupo de frameworks CSS, porque, por ejemplo, Sí. Bootstrap es un framework de CSS. Por ejemplo, Angular Material que se usa en Angular es justo un Ujú. framework de CSS. Vale. Sí. Sí, realmente es eso.
Listo, entonces veamos. Aquí tenemos dos proyectos, ¿cierto? Los dos están hechos en Blazor. Este es el que me vota a mí por default, ¿sí? O sea, el que acabamos de crear, que se llama Blazor 2, es este. Trae una página home, trae un counter que cada vez que le doy clic me lo renderiza y trae un fetch date. Discúlpame. Regálame un momento. Sí, está bien. Pues aprovechando acá en lo que regresa Alejandro, pues este es un video de una serie de videos que tenemos ahí. Ahí hay un playlist, ahí lo pueden revisar los demás. Adelante, Alejandro. Listo, qué pena. No te preocupes. Bueno, entonces aquí estamos viendo, este es el que viene por default, ¿sí? Y este, por ejemplo, ya es el que yo tengo de base y ya le empecé a modificar cosas. Dentro de las cosas que empecé a modificarle aquí, bueno, eso lo vamos a ver mejor en la próxima sesión, que ya empezamos a tocar el tema de Mood Blazor. Pero este, por ejemplo, ya tiene Mood Blazor. Entonces ahí poco a poco vamos a ir viendo las diferencias y demás. Este sería como un abrebocas. Entonces, realmente son, digamos, las mismas páginas y demás, pero pues ya empezamos a mejorar como esa parte visual, ¿no? Que se vea más bonito, que se vea más organizado y demás. Listo, entonces aquí ya tenemos esto y vamos a meternos un poquito dentro del código para ver qué es lo que está haciendo, qué fue lo que se creó y demás. Entonces, dentro del proyecto, él empieza aquí a crear un tema de, bueno, de importar unas cosas que se necesitan y demás, pero esto ya lo trae por default. Digamos que aquí realmente yo no modificaría esto, sino que lo voy es como alimentando. Es decir, van a haber cosas que yo voy a necesitar meter acá adicionales. Por lo general no se quita, sino que se va adicionando lo que necesito. Luego viene un AppRazor, viene un imports. Ya poco a poco vamos a ir viendo qué se mete en cada cosa. Acá, por ejemplo, hay algo del interop. El interop es para utilizar toda esa parte del JavaScript con Blazor. Listo. Aquí entonces hay algo una carpeta que se llama shares. ¿Sí? O sea, este es como el compartido, ¿sí? Este compartido entonces tiene un main layout que realmente es como el primero que se lanza. Entonces, este que estamos viendo aquí está llamando a un componente de Blazor que se llama navMenu. Si yo aquí le pico F12, me lleva a esa página de Blazor, a ese componente Blazor, que es el menú, ¿sí? ¿Ese menú cuál es? Que preciso lo frené. Duda, Alejandro, los archivos de que son en Blazor, su extensión es .razor. Sí, la extensión es .razor. Ok. Disculpa, es que no sé si mi perrita está haciendo mucha bulla o tú me No, escuchas. está bien. Escuché tantito, pero está bien. No te preocupes, está muy bien. Preciso le dio por hacer bulla. No te preocupes, es la nueva normalidad. Listo, entonces aquí basándonos en lo que se creó, este que estamos viendo acá sería como espérame un momento que es que no me puedo concentrar. Sí, claro. Nuevamente voy a aprovechar este bloque para invitarlos a que se unan a estas sesiones en vivo. Ahorita estamos viendo un tema de Blazor que lo está impartiendo Alejandro Marín, es un programador senior de Colombia.
Y para que se puedan agregar, si quieren estar también en estas sesiones, mándenos un mensajito por ahí, dejen un comentario y para que se puedan agregar las sesiones de estas para así interactivas. Vale, Alejandro, Listo, Rafa, qué pena adelante. contigo. Listo. Entonces te estaba diciendo, este que estamos viendo acá, eh, este main layout, para ver si lo mando mejor a un lado. Y este al otro. Entonces, este main layout que vemos acá es este que estamos viendo acá, ¿cierto? Y este, por ejemplo, este que dice nav menu, es este que vemos acá, el que dice home, counter, fetch data. Si vamos aquí, esto es un componente. Esto digamos que es como un trozo de, por decirlo así, de código que está en otro lado, ¿sí? Y así es como se le llaman a los componentes dentro de Blazor. Quiere decir que yo en una página o en un sitio donde requiera muchos componentes, donde mi lógica, digamos, sea muy grande, puedo empezar a independizar uno del otro de esta forma, ¿sí? Sí, Para que al final no tengamos un chorrero ahí espagueti, sino las buenas prácticas dicen que deben tener, digamos, máximo X cantidad de líneas y demás. sí, de acuerdo. Entonces, aquí este nav menú me lleva ya a estos de acá. Bueno, espérame porque estoy viendo es el que no es. No, este es este. Listo. Este de acá entonces me lleva a las opciones que él va creando. Entonces, por ejemplo, aquí este es home, este es el icono, este es el counter, ¿sí? Y así sucesivamente. Voy a preguntarte ahí, y por ejemplo ese componente, perdón que te interrumpa, ese componente nav menu, su code behind lo tienen ahí en el propio nav menu, ¿no? Sí, este, por ejemplo, me lo creo por default acá. La idea es que no sea así. La buena práctica, ¿cuál es? Es Sí, crear otro archivo, ¿no? una base, otro archivo base, donde tenga ese code behind y esté toda la lógica. Ok. Entonces, en uno tendría la vista, que sería esta parte de acá, y en otro tendría la lógica, que ya sería lo que es el código C#, por decirlo así. Vale. Listo. Después viene aquí este pedacito, que es el que dice, si no estoy mal, es esta parte. Y viene una parte que es el body. Entonces, este body también está, esto se llama bindear, o se le conoce como bindeo. Es decir, yo en algún momento, dentro de la Joe Component base, defino ese body y lo bindeo. Entonces ese body realmente va a ser como el contenido de todas mis páginas, por decirlo así. Entonces ahí empieza, digamos, cosas interesantes que nos ofrece Blazor. Yo empezar a poder llamar un componente, utilizar bindeos, utilizar rutas y demás. Sí, 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 de acuerdísimo contigo. Lo del binden o binding, creo que en otras versiones sí ya lo proporcionaba, me parece, pero en el caso de los componentes sí no lo había visto en ninguna parte en Net, ¿no? O sea, yo vengo de Angular y yo tengo experiencia en Angular. Ahí sí los componentes son de forma similar. Tú programas una tabla en otro componente y eso lo llamas tú donde tú lo quieras utilizar, nada más haces referencia a ese componente, así como lo estás llevando con una etiqueta. Eso en Net, en SPNet, no lo había visto en ninguna parte. Sí, eso es súper interesante, son de las cosas muy interesantes que trae Blazor. Vale. Dentro de este proyecto también viene una carpeta que se llama Page. Las Page que van a hacer son todas esas páginas que yo empiezo a Sí. mostrar según la aplicación. Por Sí, ejemplo, aquí entonces, cuando le doy a Counter, ajá. Son todas esas páginas cuando que le se van a doy... renderizar en el main layout, ¿no? Exacto, sí. De acuerdo. Entonces aquí vamos a empezar a ver cosas que ya son propias de Blazor, ¿no? Por ejemplo, los dos que les decía ahorita son propios de Blazor y esta parte de aquí también. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer esos ruteos, ¿sí? Realmente, ¿qué le estoy diciendo? Que cuando en Page
le den aquí la palabra counter, él se vaya pues a esta página, ¿sí? Entonces probemos, hagamos un pequeño cambio acá. Contador. Entonces aquí lo que hice fue cambiar este enrutamiento y volver a lanzar el proyecto. Este ya me cargó y este está en proceso. Listo. Entonces lo más probable es que aquí yo al darle... ¿qué pasó? Creo que lo cerré. Lo cerré sin culpa. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando entremos a esa ruta, que ahora ya no se llama counter, sino contador, nos tiene que mostrar la página que estaba ahí renderizada. Entonces, si le doy desde acá, lo más probable es que no funcione porque como él ya estaba con la opción counter, ¿sí ves? Él dice, no, disculpa, pero esa ruta no existe. Pero, por ejemplo, si le damos contador, me va a llevar pues a esa paginita que le acabamos de cambiar el enrutamiento. Ok. Pues devolvamos este cambio para que no hagamos desastres. Y listo. Esta parte, por ejemplo, de aquí ya la habíamos visto, si no estoy mal sí, este fue el que vimos en el video pasado, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, se crea una variable de tipo int, de tipo privada, y se genera un método que no devuelve nada, sino que hace un proceso. En este caso el proceso es que le va sumando a esa variable de uno en uno. Y cada vez que entonces en el botón yo llamo esta función con el evento onClick, él me va a hacer esto que está dentro y ese cambio digamos en tiempo real lo voy evidenciando aquí en el video. O sea, en este pequeño ejemplo tenemos muchas de las cosas que hace Blazor. O digamos que es como lo más importante realmente que hace Blazor, que es todo esto del bindeo, de poder tener C#, de poder tener HTML, ¿sí? De combinar varias tecnologías ahí. Listo. Esto por el lado de page. Aquí dentro de root tenemos pues el index, que este ya es .html. Aquí es donde voy a poder utilizar, digamos, cosas adicionales como los estilos. Por ejemplo, aquí si le quiero cambiar de inglés a español. Bueno, todo lo que requiera en sí de ese index, si requiero algo adicional en el body o después del body, todo lo que quiera poner ahí lo puedo utilizar. Y pues ya estas de acá, digamos, no siempre son necesarias, esas las creé por default. En este caso pues las vamos a omitir, las vamos a dejar ahí. Acá en Properties también tenemos el Launch Settings, perdón. Aquí también hay configuraciones, pero esto es normal, ¿sí? Esto es todo lo normal de un proyecto web. No tiene diferencias. Y ya, yo creo que por ese lado ya quedaría toda esta parte. Entonces, vamos a ir a empezar alimentando con el ejemplo que venimos trabajando. Entonces, en este caso, vamos a crear una nueva página para poder visualizar nuestros clientes. Aquí le damos, por ejemplo, clic derecho a Page, agregar, y le damos donde dice componente de Razor. Hay que tener en claro que por más que tenga la extensión .razor, lo debemos trabajar es como componente de Razor, ¿sí? Para que ya por defecto nos haga las importaciones, configuraciones y demás que ya trae Blazor, porque por aquí hay otros que dicen Razor y demás, Razor y vacío, pero no va a ser lo mismo de Blazor.
Entonces, para que tengamos en cuenta. Siempre seleccionar Todo lo que es, Blazor. todo lo que es Blazor va a tener como esta moradita como con fuego, que es como el icono de ellos. Y en este caso vamos a crear uno que se va a llamar cliente, que es el que hemos venido trabajando. Listo, entonces aquí lo primero que yo voy a hacer es darle esa ruta, porque lo voy a enrutar desde allá. Entonces le va a crear la ruta y le va a crear la ruta que se llame cliente. Listo. Y la voy a agregar en ese como layout transversal que está ahí, lo vamos a agregar. Listo. Vamos a agregarlo aquí. Le doy F12 y me lleva allá. Entonces aquí tengo home, counter y fetch data. Por el momento usémoslo así. En la próxima sesión, como vamos a tener Mood Blazor, ya esta parte cambiaría un poco. Pero en este caso vamos a dejarlo así y vamos a ponerle, por ejemplo, cliente, o clientes mejor. Y si no estoy mal, creo que es esta parte. Esto es sí, debe ser acá. Fetch data, counter y pongámosle cliente. Creo que este es el nombre del componente, si no estoy mal. Listo, vamos a probar estos cambios a ver si sí funciona. No se me adicionó acá. Recargamos. No, aquí no se me adicionó. Veamos que puede estar fallando. Sí se creó ahí en el 2. Sí, está en el 2. ¿O no? No. Tienes toda la razón. Lo creé donde no era. Ok. Entonces copiamos este pedazo de acá. Yo sí decía, este debería tener cosas diferentes. Este sí me marca en verdecito esta parte. Listo, entonces aquí cliente, true, clientes. Listo, lancémoslo. Listo, aquí ya tenemos clientes y cuando le doy acá cliente me está llevando a esa nueva página que creé. ¿Sí? Esta es la que acabamos de crear. Por ahí, hasta el momento, ahí vamos bien. Listo. Aquí dentro de esta página ya podemos empezar a desligar un poco esa parte, ¿sí? A refactorizar un poco esa parte. Entonces, para hacer esa refactorización, lo que vamos a hacer es separar este pedazo de acá con este de acá. Es decir, vamos a dejar una donde esté sola la vista y en otra donde esté toda la lógica. Entonces, para eso... Sí, que justamente esto era lo que te preguntaba hace ratito, ¿no? El code behind, ¿dónde lo íbamos a manejar? Sí, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos paramos sobre page, que es la carpeta, le vamos a agregar y aquí vamos a crear una nueva clase. Esa nueva clase se va a llamar exactamente igual, .razor
con la diferencia de la extensión final, .cs. Entonces, al solo yo llamarlo así, aquí ya me lo creo dentro de Ah, este. órale, eso es muy interesante, ¿no? Porque si no lo llamas así, me imagino que te lo crearía como una clase por separada, ¿no? Ajá, sí, la Ah, ok, clase me la pondría ya, aquí ya, ya. dentro de Page. Sí, ya, ya lo veo. Listo. Y aquí vamos a vincular uno con el otro. Esta parte sí casi no me la sé. Vamos a ver si me sale por default o no. Creo que aquí es un using, si no estoy mal. Using. Y vamos a decirle que esto debería tener un namespace. Sí, page. Vamos a ver si me sirve así. Usen page. Y aquí cliente, este debe de heredar de la Joe, no, más comprende. Space. Regálame un momento y me avisas, por favor. Adelante. Ujú. Listo, continuamos entonces. En este caso, vamos a dejar este archivo que es la lógica, el code behind, lo vamos a dejar así limpiecito. En la próxima sesión vamos a pasar esa lógica para este lado. Por el momento lo vamos a dejar como lo trae por default acá, que es dentro del mismo archivo. En este caso vamos a crear un tipo private de tipo entero y le vamos a llamar contador. Igual esto es solo para el ejemplo. Y aquí lo vamos a inicializar, por ejemplo, en 0. Listo. No, pongámoslo en 10, puede ser. No va a hacer nada, sino simplemente mostrar el valor. Y aquí vamos a mostrar el valor en puede ser en un H4. Mostramos el valor. La forma de bindear es eso, es dándole arroba y el nombre pues de la variable que en este caso es contador. Y listo. Vamos si hasta aquí nos funciona lo que hemos avanzado. Ahí, en teoría deberíamos de verlo en la página el 10, ¿no? El 10, sí. Listo, aquí tenemos cliente y aquí visualizamos el número 10, que es esta propiedad de aquí. Y listo, por el momento Súper. vamos a dejarlo hasta aquí. Ujú. Y en el próximo video, ¿qué vamos a ver? En el próximo video lo que vamos a hacer es separar esta lógica, que aquí me quede solo vista y esta queda al otro lado. Y vamos a empezar a trabajar todo lo que es la parte del Mood Blazor. Vemos la introducción a Mood Blazor, vemos los temas iniciales, se lo vinculamos al proyecto y más o menos vamos a intentar llegar a esto mismo. Que esto mismo, digamos, es lo básico, lo mismo que estamos viendo ahí, pero ya con Mood Blazor, con los colores y demás. Sí, me parece perfecto, Alejandro. Pues muy bien. Y listo. Pues hasta aquí dejamos la sesión y pues los esperamos Okay. ahí en un siguiente video. Aquí les voy a dejar ahí el link. Vamos a dejar aquí el link del repositorio para que lo puedan bajar. Si nos apoyas ahí, Alejandro, en subir esto apenas terminemos para que cuando subamos el video ya lo puedan bajar hasta donde nos quedamos ahí. Y pues bueno, los invitamos a las siguientes sesiones. Si se quieren unir al grupo de Telegram, nos dejan un comentario y les pasamos ahí el grupo de Telegram para que se puedan unir y puedan incluso participar en estas sesiones. Vale, pues Alejandro, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Rafa. Espero pues que les esté gustando, te esté gustando todo el tema y bueno, ahí seguimos con lo que nos hace falta.
Esperamos les guste a todos y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.